Capítulo 1. No es el mundo lo que te altera, es tu juicio automático. Hay momentos en los que la ansiedad parece llegar sin aviso. Todo estaba relativamente en calma y de pronto el cuerpo se tensa, la mente acelera y una sensación difusa de amenaza ocupa el centro. No siempre hay un hecho claro que lo explique, no siempre hay una causa visible y sin embargo algo dentro ya decidió. El entorno es peligrosísimo, este instante es crucial. No porque el mundo haya cambiado, sino porque el juicio se adelantó a los hechos y tomó el control del timón. La mente humana posee una habilidad extraordinaria para interpretar. Esa misma habilidad, cuando se vuelve automática y no observada, se transforma en constante mensaje en responder. El estímulo es pequeño, pero el juicio lo... En ese salto silencioso, el cuerpo reacciona como si estuviera frente a una amenaza real. El corazón se acelera, la respiración se vuelve superficial, los músculos se preparan para un combate que no está ocurriendo. El mundo no atacó, fue el juicio el que disparó la alarma. Epicteto observó este mecanismo con una claridad que sigue siendo incómodamente actual. Decía que no son las cosas las que perturban al ser humano, sino las opiniones que forma sobre ellas. No lo decía como una frase elegante, sino como una advertencia práctica. Cuando el juicio es precipitado, la mente pierde su capacidad de elegir, reacciona, y en la reacción constante, la ansiedad encuentra un terreno fértil a crecer. El cerebro ansioso tiene una tendencia para interpretar como peligro, no como posibilidad. No como incertidumbre abierta, sino como amenaza anticipada. Este hábito mental no surge por debilidad moral, sino por un sistema nervioso entrenado para sobrevivir. El problema aparece cuando ese entrenamiento nunca se apaga. El juicio automático no pregunta, no investiga, no espera, concluye. Y al concluir tan rápido, convierte la imaginación en una fuente constante de estrés. Desde la neurociencia, hoy se sabe que este tipo de interpretación activa la liberación de cortisol, preparando al organismo para defenderse. Los estoicos no conocían esta hormona, pero conocían sus efectos. Conocían la mente inquieta, el insomnio, la irritabilidad, la sensación de estar siempre al borde de algo. Por eso insistían en la observación del juicio como una disciplina central. No para negar lo que ocurre, sino para evitar añadir sufrimiento innecesario a lo que ya es difícil. Hay una diferencia, pero profunda, entre percibir y juzgar. Percibir es notar lo que está ocurriendo. Juzgar es decidir inmediatamente qué significa eso para tu seguridad, tu valor o tu futuro. La ansiedad se instala en ese segundo movimiento, no en el hecho, sino en la historia que se construye alrededor del hecho. Cuando esta historia se repite sin conciencia, la mente vive como si estuviera constantemente frente a un invisible que dicta sentencia sin pruebas suficientes. Imaginamente como un tribunal ayuda a comprender este proceso. Un tribunal apresurado, donde el juez, el fiscal y el jurado son la misma voz interior. No hay pausa, no hay defensa, no hay espacio para la duda. Todo es declarado urgente, grave y personal. En ese escenario, la calma no tiene lugar. No porque sea imposible, sino porque nunca se le concede tiempo para aparecer. El estoicismo propone algo radicalmente sencillo y por eso mismo difícil de sostener: observar el juicio antes de obedecerlo. No se trata de eliminar pensamientos ni de forzar una interpretación positiva. Se trata de crear un breve espacio de lucidez entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, el cuerpo comienza a salir del estado de amenaza. La respiración se ajusta, la mente recupera perspectiva, no porque el problema desaparezca, sino porque deja de ser amplificado por el miedo automático. Cuando este espacio se vuelve habitual de forma profunda, la vida externa sigue siendo imprevisible, pero la vida interna gana estabilidad. La ansiedad pierde parte de su poder porque ya no gobierna en silencio, es vista, y aquello que es visto con claridad deja de dominar, no de inmediato, no de forma perfecta, pero de manera constante y real. Este capítulo no busca convencerte de que todo está bajo control, busca recordarte algo más sutil, que el primer movimiento de la ansiedad no es el mundo, sino el juicio que haces de él. Y allí, en ese punto invisible donde nace la interpretación, comienza también la posibilidad de la calma. Capítulo 2. Intentar controlar todo es la forma más refinada de ansiedad. Existe una ansiedad que no se presenta como miedo evidente, sino como vigilancia constante, una atención a escenarios, prever resultados, ajustar cada detalle. Desde fuera puede parecer responsabilidad,
Desde dentro se vive esfuerzo por mantener esta no grita, susurra, se vuelve persistente. El deseo nace de un principio. Este deseo se expande, nace inmediato. Cada posibilidad futura se analiza como si fuera una urgencia presente. El cuerpo acompaña este estado con tensión continua. No hay reposo verdadero, solo pausas breves entre una preocupación y otra. Para los estoicos, esta confusión era clara. Diferenciaban con precisión lo que depende de uno y lo que no. No como un ejercicio intelectual, sino como higiene mental. Cuando esta distinción el ser humano intenta gobernar lo ingobernable y en ese intento se desgasta. No porque le falte fuerza, sino porque dirige su energía hacia lugares donde nunca tendrá dominio real. La ilusión del control ofrece una sensación momentánea de seguridad. Planificar, anticipar, revisar una y otra vez. Durante un instante, parece que todo está bajo control, pero esa sensación es frágil. Depende de que nada se desvíe, de que nadie falle, de que la vida obedezca. Y la vida rara vez lo hace. Cada imprevisto se vive entonces como una amenaza personal, no como parte natural del flujo de las... Desde una mirada más profunda, el apego al control revela una desconfianza silenciosa en la propia capacidad de responder. Como si la mente si no controlo todo ahora, no podré soportar lo que venga después. Esta cree en alerta constante. El cuerpo se prepara para que tal vez nunca. El presente se vuelve un lugar de tensión, no de experiencia. Los estoicos hablaban de claridad, no de rigidez. Soltar, en este contexto, no significaba abandonar la responsabilidad, sino dejar de confundir responsabilidad con obsesión. Hay acciones que nacen del compromiso sereno y otras que nacen del miedo. Las pueden parecer iguales desde fuera, pero se sienten muy distintas por dentro. Ordena, agota. Cuando la mente intenta controlar todo, pierde algo esencial, la capacidad de adaptarse. La vida es movimiento, cambio, incertidumbre. Resistirse a eso genera fricción interna constante. La ansiedad se alimenta de esa fricción, no porque el mundo sea hostil, sino porque se le exige ser predecible. Y cuando no lo es, la mente entra en conflicto consigo misma. Imaginar esta dinámica como remar contra la corriente ayuda a aprenderla. El esfuerzo es enorme, el avance mínimo, el cansancio inevitable. En cambio, cuando se reconoce la dirección de la marea, el movimiento se vuelve más fluido. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque la energía deja de desperdiciarse en luchas innecesarias. En el fondo, el control absoluto nunca fue posible. Lo que sí está disponible es la elección de dónde colocar la atención y la energía. Cuando esta elección se vuelve consciente, la ansiedad pierde parte de su sofisticación. Ya no se disfraza de responsabilidad constante, se revela como lo que es, un intento excesivo de evitar certidumbre. Este capítulo invita a observar con honestidad cuánta energía se va en intentar sostener lo que no depende de uno, no como reproche, sino como revelación. Porque cuando esa energía se libera, no se pierde, se recupera, y con ella comienza una más estable y profunda de calma. Capítulo 3. Tu ansiedad pide calma, pide dirección. Hay una forma de ansiedad que no nace del miedo directo, sino de la dispersión, una sensación interna de movimiento constante, como si algo desde dentro, sin saber hacia dónde ir. No siempre hay pensamientos catastróficos, a veces algo sin saber exacto. La mente empieza a girar sobre sí misma, buscando estímulos, tareas, preocupaciones, no porque quiera complicar la vida, sino porque no tolera el vacío. El vacío se interpreta como amenaza, y así cualquier cosa sirve para ocupar el espacio. Planes innecesarios, conflictos imaginarios, preocupaciones el cansancio, pero la inquietud. Marco Aurelio observó este fenómeno con una claridad austera. Escribía, sin propósito se vuelve hiperturbada. No hablaba de grandes misiones ni de metas grandiosas. Hablaba de dirección interna, de saber, aunque sea de forma sencilla, hacia dónde se orienta la atención. Cuando esa orientación falta, la mente se convierte en un terreno fértil para la ansiedad rumiativa. Existe una diferencia sutil entre la ansiedad que empuja a la acción y la ansiedad que paraliza. La primera dirección, aunque sea incómoda, la segunda gira en círculo. La ansiedad rumiativa no busca resolver, busca ocupar. Se alimenta de preguntas sin respuesta, de escenarios repetidos, de una dopamina irregular que mantiene a la mente enganchada a la estimulación constante. No hay descanso, porque no hay rumbo. En la vida moderna, este fenómeno se intensifica. Estímulos constantes, recompensas rápidas, información inagotable. El sistema nervioso se acostumbra a la activación, pero pierde profundidad. Aparece un vacío difícil de nombrar,
no es tristeza, no es miedo, desorientación. Y esa desorientación se vive como ansiedad. Desde una mirada estoica, la calma no surge de eliminar esa energía, sino de encauzarla. La energía emocional es neutral, puede o desgastar. Cuando no tiene dirección, se vuelve contra quien la experimenta. Cuando encuentra un cauce, incluso el esfuerzo se vuelve más liviano, no porque desaparezca la dificultad, sino porque deja de haber fricción interna constante. La neurociencia moderna confirma algo que los estoicos el cerebro necesita objetivos claros, que sean pequeños, para regularse. Sin ellos, busca estimulación de forma compulsiva. La dopamina se activa, pero no se estabiliza. El resultado es inquieta, siempre en busca de algo que no logra nombrar. La ansiedad se convierte entonces en no porque haya peligro, porque falta orientación. Imaginar esta situación como un caballo fuerte sin jinete permite comprenderla con claridad. La fuerza está ahí, la vitalidad también, pero sin dirección, el movimiento es caótico. El caballo se agita, se cansa, se descontrola, no por debilidad, sino por ausencia de guía. Cuando aparece el jinete, no se elimina la fuerza, se ordena. Este capítulo invita a mirar la ansiedad desde un ángulo menos habitual, no como un exceso que debe ser eliminado, sino como una energía que perdió su rumbo. Al comprender esto, algo se suaviza por dentro. La lucha interna disminuye, la mente deja de pelear consigo misma y comienza, poco a poco, a orientarse. La dirección no siempre es evidente, a veces es simple, a veces es silenciosa. Pero cuando existe, la ansiedad cambia de forma, deja de ser un ruido constante y se transforma en impulso consciente, y en ese cambio sutil empieza a emerger una calma que no viene del descanso absoluto, sino del sentir recuperado. Capítulo 4. Pensar demasiado es una forma moderna de huir. En muchos casos, la ansiedad no se manifiesta como miedo evidente, sino como pensamiento constante, una mente que no se detiene, que analiza, revisa, anticipa, compara. Desde fuera, parece profundidad. Desde dentro, se siente como encierro. Pensar sin pausa puede convertirse en una forma elegante de huir de lo que se siente. Mientras la mente se mantiene ocupada, el contacto con la emoción se posterga. Y esa postergación tiene un costo silencioso. La rumiación suele disfrazarse de búsqueda de soluciones. La mente dice que está intentando comprender, prevenir, mejorar. Pero en el fondo, muchas veces, solo está evitando permanecer en una sensación. Sentir que presencia. Pensar en exceso permite distancia. Los estoicos comprendían esta diferencia con claridad. Reflexionar era un acto consciente y delimitado. Obsesionarse era perder el gobierno interior. Cuando el pensamiento se vuelve circular, no conduce a ninguna resolución real. Vuelve siempre al mismo punto, con ligeras variaciones, como si girara una llave una y otra vez sin abrir la puerta. La ansiedad encuentra en este movimiento un refugio perfecto. No necesita crear nuevos miedos. Le basta con reciclar los mismos bajo nuevas preguntas. El cuerpo, mientras tanto, permanece en alerta, no porque haya peligro, sino porque la mente nunca señala descanso. Existe una creencia extendida de que pensar más traerá control emocional. Sin embargo, el sistema nervioso no se calma con análisis prolongado, se calma con coherencia entre mente y cuerpo. Cuando el pensamiento domina sin pausa, el cuerpo queda excluido del proceso. La respiración se vuelve superficial, la tensión se acumula, la amígdala, encargada de detectar amenazas, permanece activa porque no recibe señales de seguridad. Los estoicos no separaban la mente del cuerpo como compartimentos aislados, entendían la experiencia humana como un todo. Por eso valoraban la acción sobria, concreta, presente, no como hiperactividad, sino como anclaje. Pensar sin actuar mantiene la mente en un plano abstracto, donde todo parece posible y peligroso al mismo tiempo. Actuar, incluso de forma mínima, devuelve realidad al momento y reduce la proliferación de escenarios imaginarios. Hay un cansancio particular que surge de pensar demasiado. No es el cansancio del trabajo físico ni del esfuerzo consciente. Es un agotamiento difuso, difícil de explicar, que no se alivia con descanso, porque no proviene del hacer, sino del girar interno constante. La mente se convierte en un espacio ruidoso donde ninguna idea se asienta lo suficiente como para traer claridad. En este estado, la ansiedad se mantiene no por lo, sino por lo que nunca termina de resolver. Pensamientos incompletos, preguntas abiertas, conclusiones provisionales. Todo queda suspendido. El presente se vuelve borroso. El cuerpo sigue aquí,
pero la atención está atrapada en un laberinto mental que no conduce a la salida. La filosofía estoica propone una sobriedad mental que hoy resulta contracultural. No todo pensamiento merece atención. No toda pregunta exige respuesta inmediata. La sabiduría no se mide por la cantidad de ideas, sino por la capacidad de discernir cuáles son útiles y cuáles solo generan ruido. Cuando esta distinción se pierde, la mente trabaja en contra de sí misma. Pensar puede ser una herramienta poderosa o una forma sofisticada de evitación. La diferencia no está en el contenido del pensamiento, sino en su efecto. Si después de pensar hay más tensión, más confusión, más distancia del presente, algo se ha desordenado. No como fallo personal, sino como hábito aprendido. Este capítulo invita a observar la relación con el pensamiento sin condena. No se trata de silenciar la mente a la fuerza, sino de reconocer cuándo el pensar dejó de servir y comenzó a encerrar. En ese reconocimiento aparece una grieta de libertad, y en esa grieta el cuerpo empieza a recuperar su lugar. La ansiedad en el pensamiento comienza a perder intensidad. Capítulo 5. La ansiedad crece cuando rechazas lo que ya está ocurriendo. Hay una tensión particular que no proviene de lo que sucede, sino de la resistencia interna a aceptarlo. Es una fricción silenciosa, casi imperceptible al inicio, que va acumulándose con el tiempo. La mente observa la realidad y en lugar de permitir que sea, la confronta. Surge entonces una frase interna persistente, a veces apenas «esto no debería estar pasando». En ese rechazo nace una forma profunda de ansiedad, no porque la situación sea insoportable, sino porque la lucha contra ella no se detiene. La resistencia emocional añade una capa extra de sufrimiento a cualquier experiencia. El hecho en sí puede ser difícil, incómodo o doloroso, pero el rechazo constante lo vuelve más pesado. El cuerpo lo siente de inmediato, los músculos se tensan, la respiración pierde ritmo, el pecho se cierra. No hay peligro inmediato, pero el organismo se comporta como si estuviera atrapado en una situación que necesita ser combatida. La ansiedad se instala allí, en ese conflicto entre lo que es y lo que la mente insiste en que debería ser. Para el estoicismo, esta dinámica era una de las principales fuentes de perturbación interna. No porque los estoicos defendieran una aceptación pasiva de todo, sino porque comprendían que pelear mentalmente contra la realidad consume una energía que no transforma nada. Aceptar en este contexto no significa aprobar ni resignarse, significa reconocer el punto de partida real desde el cual cualquier respuesta lúcida puede surgir. Cuando la mente repite que algo debería ser diferente, un estado de oposición constante. Esa oposición no se dirige al mundo, sino al interior. El sistema nervioso interpreta esa lucha como una amenaza prolongada. No hay resolución, no hay descarga, solo tensión sostenida. La ansiedad, entonces, no aparece como un episodio puntual, sino como un estado de fondo que acompaña cada pensamiento. Desde una mirada más profunda, el rechazo suele estar una identidad realizada de cómo sentirse, de cómo deberían los demás. Cuando la realidad no coincide con esa imagen, la mente se revela, no por maldad, sino por apego. El apego a una narrativa que prometía seguridad, control o sentido. Cuando esa narrativa se quiebra, la ansiedad ocupa su lugar. Los estoicos hablaban de distinguir entre el hecho y la historia que se construye alrededor del hecho. El hecho es lo que ocurre. La historia es la interpretación cargada de expectativas, juicios y resistencias. El sistema nervioso no reacciona tanto al hecho como a la historia. Cuando la historia insiste en que la realidad es inaceptable, el cuerpo permanece en estado de defensa. Imaginar esta dinámica, como apretar arena entre los dedos, ayuda a comprenderla. Cuanto más se intenta retener, más rápido escapa. La arena no cambia por la presión, solo se pierde. De la misma manera, la realidad no se transforma por la resistencia interna. Lo único que cambia es el nivel de tensión con el que se vive. Aceptar lo que ocurre no elimina el dolor inherente a ciertas situaciones, pero sí elimina el sufrimiento añadido de la lucha constante. Cuando esa lucha cesa, aunque sea por momentos breves, algo se suaviza en el interior. La respiración encuentra espacio, la mente deja de empujar, el cuerpo recibe una señal distinta. No hay que pelear ahora. Este cambio no es espectacular ni inmediato, es sutil, pero sus efectos son profundos. La ansiedad comienza a perder fuerza, ya no se alimenta. Resistencia no desaparece por completo, pero deja de dominar. Se vuelve una señal transitoria, no un estado permanente. No propone aceptación y negación de reconocer, también señala presente, protege.
Cuando esta comprensión se asienta, la relación con la realidad cambia, y en ese cambio silencioso, la ansiedad empieza a encontrar menos espacio para expandirse. Capítulo 6. Tu cuerpo recuerda lo que tu mente intenta ignorar. Hay una forma de ansiedad que no comienza en el pensamiento, sino en el cuerpo. Antes de que la mente formule una preocupación clara, el cuerpo ha registrado un nudo en el estómago, un peso en el pecho, una tensión en los hombros que no se explica por el esfuerzo físico. Esta memoria corporal no es irracional ni exagerada. Es una forma antigua de sabiduría que reacciona antes de que el lenguaje aparezca. Durante mucho tiempo se enseñó a desconfiar del cuerpo, a tratarlo como un obstáculo para la razón. Los estoicos pensaban lo contrario. Para ellos, la observación interna incluía todo el territorio de la experiencia humana. El cuerpo era un indicador, no un enemigo. Cuando algo se desajusta por dentro, el cuerpo lo expresa incluso cuando la mente intenta seguir funcionando como si nada ocurriera. La ansiedad somática surge cuando las señales corporales no encuentran reconocimiento consciente. El cuerpo habla en sensaciones, pero la mente responde con distracción. Se sigue adelante, se acumulan tareas, se normaliza el malestar. Sin embargo, lo no escuchado no desaparece, se intensifica. El sistema nervioso aprende que debe elevar el volumen para ser notado. La ansiedad aumenta no por debilidad, sino por insistencia. Séneca escribía sobre la importancia de observarse con honestidad, no solo en los pensamientos, sino en las reacciones internas más sutiles. Sabía que la mente puede engañarse con facilidad cuando el sueño se fracasa apando sostenido, lo que la posterga. Desde la fisiología moderna comprende, responde a percepción de amenaza real y esa activación no encuentra comprensión, se vuelve crónica. El nervio vago, responsable de estados de calma, necesita señales no llegan, evasión permanente, ansiedad se instala. El cuerpo no distingue entre un peligro externo y una preocupación interna prolongada. Para él, ambas son estímulos que requieren respuesta. Por eso, pensamientos repetidos, conflictos no expresados o emociones reprimidas se traducen en síntomas, no como, sino restauradas con la experiencia. Hay una tendencia a interpretar estas señales como fallos personales o problemas que deben darse rápidamente. Esta actitud refuerza la desconexión. El cuerpo vuelve a ser tratado como un obstáculo que hay que corregir. Los estoicos proponían una relación distinta, una escucha atenta, sin dramatización, sin rechazo. Comprendían que la regulación emocional no ocurre solo a través del, sino la coherencia entre lo que se piensa, se siente y se vive. Cuando el cuerpo comienza a ser percibido como aliado, algo se reordena. La ansiedad deja de ser un enemigo difuso y se convierte en un mensaje específico, no siempre claro, no siempre cómodo, pero significativo. La respiración se convierte en un puente entre la mente y el cuerpo, no como técnica, sino como señal de presencia. Cuando la respiración se amplía, el sistema nervioso recibe información distinta. No hay amenaza, se puede soltar un... Imaginar el cuerpo como un mensajero ayuda a cambiar la relación con estas sensaciones. Un mensajero no crea el mensaje, solo lo entrega. Ignorarlo no elimina el contenido. Atacarlo no lo transforma. Escucharlo, en cambio, permite comprender qué está pidiendo atención. Muchas veces, lo que el cuerpo señala no es peligro, sino sobrecarga. No es fragilidad, sino cansancio. Este capítulo invita a una reconciliación silenciosa con el cuerpo, no como una práctica aislada, sino como una forma de presencia continua. Cuando el cuerpo es escuchado, la mente deja de cargar sola con la regulación emocional. La ansiedad pierde uno de sus refugios principales, la desconexión. Y en ese reencuentro gradual entre cuerpo y conciencia comienza a suma más profunda, no impuesta, sino orgánica. Capítulo 7. La urgencia es enemiga directa de la sensación interna sin tocar nada. Una prisa que no siempre tiene externo, pero que domina el ritmo del pensamiento, las decisiones y hasta la respiración. Todo parece requerir atención inmediata, todo parece definitivo. En este estado, la ansiedad no necesita crear nuevos miedos, le basta con ir velocidad. La urgencia se convierte al dominante. La mente ansiosa tiende a interpretar cada estímulo como si fuera crítico, un mensaje pendiente, una decisión, una posibilidad. Todo se presenta con el mismo tono interno. Este tono no nace de la realidad, sino de un sistema acostumbrado a vivir en alerta. Cuando la urgencia se instala, el presente ha de ser un habitable y se transala de algo que aún no ocurre. Los estoicos observaban este fenómeno con una serenidad
que hoy resulta casi extraña. Prisa mental estrecha la visión. Cuando todo parece urgente, el horizonte temporal se reduce. Solo existe el inmediato, cargado de presión, estrechamiento. La sabiduría se debilita, no porque falte inteligencia, sino porque la mente no dispone de espacio para discernir. Se comprende que la constante elevados niveles de cortisol. El cuerpo se prepara a responder, completa de descarga. No hay ilusión, solo activación sostenida. Las decisiones tomadas en este estado suelen ser impulsivas, no porque falte reflexión, sino porque el organismo interpreta que no hay tiempo para ella. La calma se percibe como un lujo peligroso. El mito silencioso que sostiene este estado es la idea de que todo es inmediato o catastrófico. Si no se responde ahora, algo se perderá. Si no se decide ya, las consecuencias serán irreparables. Esta narrativa interna no se cuestiona, se obedece. La ansiedad encuentra en ella una estructura sólida donde asentarse. No necesita exagerar los hechos, le basta con acelerar el tiempo. El estoicismo propone una relación distinta con el tiempo, no como evasión del presente, sino como ampliación de perspectiva. Cuando el horizonte se expande, lo urgente parte de su poder. Lo que hoy parece se revela transitorio, no para minimizar la importancia de decisiones, volverle proporción real. En esa proporción, la mente respira. Vivir bajo urgencia constante genera un desgaste profundo. No solo físico, sino existencial. La vida se experimenta sucesión de alarmas. Cada una exige atención inmediata, pero ninguna ofrece descanso. El cuerpo se habitúa a este estado y comienza a cualidad. La calma, entonces, se siente extraña. No porque sea grosa, olvidó. La prisa mental también afecta la relación con los demás. Las conversaciones se vuelven funcionales. Los vínculos se tensionan. La escucha se fragmenta. Todo se reduce a resolver, responder, avanzar. La ansiedad se refuerza en este entorno porque la urgencia constante impide el contacto real con la experiencia. No hay espacio para sentir, solo para reaccionar. Imaginar la vida como si todo era una alarma ayuda a comprender el agotamiento que esto produce. Una alarma no distingue matices, solo exige respuesta. Cuando la mente adopta este modo como base, pierde la capacidad de jerarquizar. Todo suena igual de fuerte, todo parece igual de importante. En ese ruido continuo, la calma no puede instalarse. Este capítulo niega que situaciones que requieren rapidez. Reconoce, sin embargo, la urgencia constante no es una respuesta a la vida, distorsión de ella. Cuando esta distorsión se vuelve visible, algo comienza a aflojarse. La mente recupera un poco de espacio. El tiempo deja de sentirse como un amigo. En esa desaceleración interna, la ansiedad pierde uno de sus aliados más eficaces. Ya no puede empujar todo hacia el ahora absoluto. Aparece una pausa, y en esa pausa, aunque sea breve, la calma encuentra la grieta por donde comenzar a entrar. Capítulo 8. Compararte es entrenar a tu mente la inquietud. Existe una forma de que no se manifiesta como miedo directo ni como urgencia, sino como una sensación persistente de insuficiencia. Una inquietud aparece al alrededor y casi sin. No siempre se reconoce como, pero narrarse no siempre es consciente. A veces ocurre silencio automático constante, la propia en externa. La ansiedad social que surge de este proceso rara vez se nombra. No es un pánico evidente, sino una presión interna, una sensación de estar atrasado, de no estar de no haber llegado aún a un lugar que otros parecen ocupar con naturalidad. Esta percepción no necesita pruebas sólidas. Se alimenta de fragmentos, logros ajenos, imágenes seleccionadas, relatos incompletos. La mente une esos fragmentos y construye una narrativa donde uno siempre parece quedar por debajo. Epicteto advertía contra medir la propia vida con reglas ajenas. No porque las reglas de otros sean incorrectas, sino porque no fueron creadas para sostener tu equilibrio interno. Cada vez que la mente adopta un criterio externo como medida de valor personal, cede su centro. La estabilidad deja de depender de la coherencia interna y pasa a depender de comparaciones cambiantes. En ese terreno, la calma no puede enraizar. En la vida contemporánea, este fenómeno se intensifica. La exposición constante a versiones editadas de la realidad genera una sensación difusa de carencia. El sistema nervioso responde a esa carencia como si fuera una amenaza real. Se activa la dopamina, no como satisfacción, sino como búsqueda incesante. Siempre falta algo, siempre hay alguien más adelante. La ansiedad encuentra aquí un circuito perfecto: estímulo, comparación, insuficiencia, repetición. La autoexigencia silenciosa nace de este mismo lugar. No como ambición saludable, sino como presión constante por corregirse, mejorar, ajustarse. El descanso se posterga, la aceptación se condiciona.
La vida se vive como una preparación interminable para un punto que nunca llega. En este estado, incluso los logros pierden sabor. Apenas se alcanzan, ya son comparados con otros más grandes, más visible, más celebrado. Los estoicos observaban que quien vive mirando hacia afuera, contacto con su propia, no hablaban de aislamiento ni de indiferencia hacia los demás, sino de referencia interna. Cuando el valor personal se apoya en principios propios, la comparación pierde fuerza. No desaparece del todo, pero deja de gobernar. La mente ya no necesita evaluarse constantemente frente al espejo externo. Imaginar esta dinámica, una carrera sin saber cuál es la meta, desgaste que produce. Se corta, se esfuerza, se acelera, pero no llegada. Cada vez que parece alcanzarse algo, la línea se mueve, se cansa, la mente frustra. La ansiedad se mantiene activa porque no hay cierre posible, no hay satisfacción estable cuando el criterio siempre cambia. Compararse de forma constante entrena, le enseña a buscar lo que solo puede estabilizarse dentro, no como un acto de voluntad, sino como un proceso gradual de desorientación. La atención se fragmenta, el presente pierde densidad, la experiencia propia se vive como insuficiente, incluso cuando es completa. Este capítulo no propone ignorar a los demás, negar la existencia de referentes externos. Reconoce, sin embargo, comparación constante debilita interno. Esta debilidad se hace visible, la mente a su centro, la ansiedad, una de sus fuentes más persistentes. En ese silencioso, la propia disminuye. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque deja de ser evaluada todo el tiempo. Y cuando la evaluación constante se aquieta, aparece una forma más estable de serenidad, no basada en superioridad ni en logro, sino en coherencia interior. Capítulo 9. La calma no surge al evitar el miedo, sino al atravesarlo. Existe una creencia silenciosa que sostiene gran parte de la ansiedad, la idea de que el miedo debe desaparecer para que la calma sea posible. Bajo esta lógica, cualquier sensación incómoda se convierte en una amenaza que hay que esquivar. El cuerpo se tensa, la mente busca distracciones, el pensamiento racionaliza, todo con tal de no permanecer allí. Sin embargo, cuanto más se evita el miedo, más autoridad adquiere, no porque sea fuerte en sí mismo, sino porque nunca es mirado de frente. El estoicismo comprendía el coraje de una forma muy distinta a la idea moderna. No lo veía como ausencia de temor, sino como la capacidad de permanecer íntegro en su presencia. El miedo no era un enemigo externo, sino una experiencia interna que debía ser sostenida con dignidad. Cuando se huye de él, se refuerza la creencia de que no puede ser tolerado. Cuando se atraviesa, algo profundo se reorganiza. La evitación emocional es sutil, no siempre se manifiesta como escape evidente. A veces, adopta la forma de distracción constante, de análisis excesivo, de humor defensivo, de productividad compulsiva. El cuerpo, sin embargo, reconoce el patrón. Cada vez que una sensación incómoda aparece y es rechazada, el sistema nervioso espera la próxima intensidad. Los estoicos hablaban de sostener necesario, no como una prueba de resistencia, sino como un acto de claridad. Cuando el miedo es observado sin dramatización, sin rechazo, pierde parte de... No desaparece de inmediato, pero deja de escalar. El cuerpo recibe una señal distinta. Esto es, se sabe la sensación. La energía que antes quedaba atrapada encuentra salida. El miedo, al no ser alimentado por la evitación, comienza a disminuir. No porque se le venza, sino porque se le permite existir sin conflicto. La calma que surge de este proceso no es artificial, es orgánica. Hay una diferencia profunda entre soportar el miedo y atravesarlo. Soportar resistencia rígida. Atravesar implica presencia flexible. En la resistencia, el cuerpo se contrae. En la presencia, se mantiene abierto. Los estoicos valoraban esta apertura como una forma elevada de disciplina interior. No se trataba de endurecerse, sino de no fragmentarse frente a la experiencia. Imaginar esta dinámica, cruzar un puente, en lugar de rodear el abismo, ayuda a aprenderla. Rodear más seguro se alarga. El miedo permanece siempre presente. El puente bien cierto se asienta. No porque el miedo haya desaparecido para siempre, sino porque ya no domina el trayecto. Cuando el miedo es evitado, la vida se reduce. Las decisiones se toman desde la precaución excesiva. Las posibilidades se estrechan. La ansiedad se convierte en un filtro permanente. Cuando el miedo es atravesado con conciencia, la vida recupera amplitud. No de forma impulsiva, sino lucida. La calma que emerge no es euforia, sino estabilidad. Este capítulo no glorifica el sufrimiento ni propone una exposición abrupta a lo intolerable.
Reconoce que el miedo es parte de la experiencia humana. Señala, sin embargo, que evitarlo como principio de vida tiene un costo profundo. Cuando esta comprensión se integra, la relación con el miedo cambia. Ya no es un muro infranqueable, sino un territorio transitable. En ese tránsito, la ansiedad pierde uno de sus pilares más antiguos. Ya no puede sostenerse solo en la amenaza de lo que se siente. Parece una confianza silenciosa, no en la ausencia, sino en la ansiedad de permanecer en través de allí. En ese punto preciso, comienza una calma que no depende de que todo esté vino de poder estar presente o no lo es. 10. La serenidad es una práctica diaria, un estado permanente. Existe una expectativa silenciosa que acompaña a muchas personas en su búsqueda de calma. La idea de que, una vez alcanzada, debería permanecer intacta, como si la serenidad fuera un lugar al que se llega para quedarse. Cuando esa expectativa no se cumple, aparece la frustración, y con ella una nueva forma de ansiedad, no por lo que ocurre afuera, sino por la decepción de no sostener internamente lo que parecía haber sido conquistado. Los estoicos nunca han estado la serenidad, no una pensa. Marco Aurelio escribe una vez sobre volver al centro, como quien regresa a casa de se distrae. No se retaba por perder el equilibrio, lo asumí condición humana. La verdadera fortaleza no estaba sino en recorrer el camino ingreso. La expectativa constante genera una... Cada emoción intensa se vive como un retroceso, se interpreta como un caso interior. Esta interpretación desgasta. La mente comienza a vigilarse, a evaluarse, a exigirse estabilidad, pero en ese control interno, la serenidad se vuelve, no porque sea imposible, porque se le exige. Desde la neurociencia, se comprende que se repetición. La neuroplasticidad no promete dominio absoluto, sino entrenamiento gradual. Los circuitos de calma se fortalecen con la práctica, pero no eliminan la reactividad por completo. Pretender lo contrario es desconocer la naturaleza del sistema nervioso. La serenidad no reemplaza la emoción, acompaña. Hay días en los que la mente se siente clara y estable, y hay otros en los que la inquietud regresa sin aviso. No como señal de retroceso, sino como parte del movimiento natural de la experiencia humana. Cuando esto se comprende, la relación con la ansiedad cambia. Ya no se vive como una amenaza a la identidad, sino como un estado transitorio que puede ser observado y contenido. Los estoicos hablaban de hábitos internos, no de grandes gestos heroicos, sino de pequeños retornos cotidianos a la claridad. Al final del día, la reflexión no es un juicio severo, sino una revisión honesta. ¿Qué pensamientos dominan? ¿Dónde se perdió el centro? ¿Dónde se logró más la integridad? Esta no buscaba sino coherencia. La serenidad, entendida de este modo, se parece más a un instrumento alcanzar una cima. Un instrumento con los cambios, con el paso del afín. No es señal cuidado. Cada ajuste devuelve, aunque sepa que no será la práctica constante, mantiene el... Cuando la calma se concibe como práctica, la presión desaparece. No hay necesidad de sostenerla todo el tiempo. Basta con reconocer cuándo se ha perdido y permitir el retorno. Este retorno no requiere dramatismo ni esfuerzo excesivo, requiere presencia. La ansiedad pierde fuerza cuando deja de ser interpretada como una falla personal. Este capítulo no promete vida sin agitación. Reconoce que la mente humana es móvil, sensible, reactiva. La serenidad no la anula, la orienta. No se trata de dominar la mente, sino de entrenarla, de recordarle una y otra vez dónde está el centro. Cuando esta comprensión se asienta, algo profundo se libera. La búsqueda desesperada de calma se transforma en relación más amable con la experiencia. La serenidad deja de ser una lejana y se convierte en un gesto cotidiano, pequeño, repetido, silencioso. Y en esa repetición, sin exigencias irreales, la ansiedad encuentra cada vez menos espacio para gobernar. No porque haya sido eliminada, sino porque ya no define el rumbo. La vida sigue con sus variaciones, pero el centro permanece accesible, y eso, para los estoicos, siempre fue suficiente.